Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han escuchado que la mejor venganza es el éxito masivo y una sonrisa deslumbrante? Pues prepárense, porque lo que vamos a contar hoy sobre Sarah Bluma no es solo una noticia, es una declaración de independencia en toda regla. Olviden todo lo que creían saber sobre las rupturas de los famosos, porque Sarah nos está dando una clase magistral de cómo renacer de las cenizas, más fuerte, más guapa y, sobre todo, más talentosa que nunca tras su separación del galán turco Can Yaman. Si pensaban que se quedaría en casa llorando, están muy equivocados. Amigos, el ambiente en Milán está a punto de arder y la responsable tiene nombre y apellido. Nuestra querida Sarah Bluma ha soltado una bomba en sus historias de Instagram que ha dejado a todos con la boca abierta. Marquen sus calendarios porque este próximo 17 de enero de 2026, la noche milanesa no volverá a ser la misma. Sarah ha confirmado oficialmente que estará presentándose como DJ en uno de los lugares más exclusivos y misteriosos de la ciudad, el Apopis Club, situado en la vía Carlo Giuseppe Merlo. Para los que no conocen este lugar, es el sitio donde la élite se reúne, y que Sarah sea la estrella de la noche nos dice mucho sobre el nivel en el que se está moviendo ahora mismo. Pero, vamos a analizar esto con lupa, porque hay detalles que se nos escapan a simple vista, y aquí es donde la historia se pone jugosa. Desde que se confirmó su separación de Can Yaman, hemos visto un cambio radical en ella. No es solo un cambio de look, es una transformación de energía. Se ha volcado completamente en su faceta profesional, en su crecimiento personal y, por supuesto, en su rol de madre. Pero lo que realmente nos ha impactado son las imágenes promocionales que acompañan a este anuncio. ¿Las han visto? Son pura arte y sensualidad, pero con una clase que pocas pueden igualar. Aquí entra en juego el equipo detrás de la magia. No podemos dejar de mencionar a Benedetta Para, la fotógrafa y videógrafa que ha logrado capturar esta nueva esencia de Sarah. Benedetta ha sabido sacar ese lado feroz y a la vez vulnerable de nuestra DJ favorita. Pero esperen, porque el lugar de la sesión de fotos nos ha dado una pista enorme sobre lo que Sarah podría estar tramando en secreto. Las ubicaciones etiquetadas nos llevan directamente a la Ballet School 2.4, una prestigiosa escuela de danza y fitness cerca de Roma, en la zona de Marino. ¿Por qué es esto importante? Porque nos confirma que Sarah no se limita a poner música. Sabemos que tiene un pasado como modelo y bailarina, y el hecho de que esté creando contenido en un estudio de danza profesional nos sugiere que está perfeccionando cada movimiento, cada aspecto de su performance. No se trata solo de pararse detrás de una mesa de mezclas, ella está preparando un espectáculo integral. Es una artista completa que está utilizando el dolor o la nostalgia del pasado como combustible para encender su futuro. Las malas lenguas dirán que intenta llamar la atención de su ex, pero yo veo algo muy diferente aquí. Veo a una mujer empoderada que ha decidido que su nombre brille por sí mismo, sin necesidad de estar asociado a ningún hombre, por muy famoso que sea. Mientras algunos esperaban verla decaída, ella está ahí, entrenando su cuerpo en el gimnasio, cuidando de su hijo y preparando sets musicales que prometen hipnotizar a toda Italia. Es la definición perfecta de glow up. Imaginen la escena en el Apopis Club este 17 de enero. Las luces bajas, la música subiendo y Sarah Bluma tomando el control de la cabina, demostrando que la vida sigue y que puede ser maravillosa. Es inspirador ver cómo ha canalizado toda su energía en su carrera. Este evento no es solo una fiesta, es su coronación como una figura pública que tiene mucho que ofrecer más allá de los chismes de romances. Benedetta Para inmortalizado este momento en el Ballet School 2.4 no solo como fotos bonitas, sino como el testimonio de una mujer que trabaja duro, que suda la camiseta bailando y que se prepara para triunfar. Así que, queridos seguidores, la pregunta que queda en el aire es: ¿asistirá Can Yaman a verla triunfar o se mantendrá al margen viendo cómo ella conquista la noche milanesa? Lo que es seguro es que Sarah Bluma ya no es la ex de nadie,
Es una estrella con luz propia que está a punto de hacer vibrar Milán. Estaremos muy atentos a esa noche y a todas las historias que surjan, porque estoy seguro de que esto es solo el comienzo de una nueva era para ella. Y ojo, porque el escenario elegido no es ninguna casualidad. El Apopis no es una discoteca cualquiera donde te encuentras a todo el mundo. Es un búnker de exclusividad en el corazón de Milán. Que Sara haya decidido reaparecer allí, en un sitio tan selecto, manda un mensaje clarísimo a quien quiera entenderlo. Ahora ella elige quien tiene acceso a su energía y a su tiempo. Se acabó la Sara accesible para todos, ahora estamos ante una versión mucho más premium y misteriosa. Es como si nos estuviera diciendo, si quieres verme, tendrás que estar a mi nivel. Además, si os dais una vuelta por las redes sociales, veréis que el fandom está totalmente revolucionado. Hay quien dice que esta fecha, el 17 de enero, marcará un punto de no retorno. Y no os lo perdáis, porque mientras ella comparte arte, sudor en el gimnasio y sesiones de fotos brutales, el silencio en el otro bando es ensordecedor. A veces, no decir nada es la respuesta más ruidosa de todas, ¿no creéis? Sara ha optado por la estrategia del trabajo silencioso, dejando que sea el ritmo de los beats y los flashes de Benedetta los que hablen por ella. Es una jugada maestra de marketing personal, consciente o inconscientemente. Y, sinceramente, hay algo muy poderoso y humano en todo esto que nos engancha. Ver a una madre joven, que podría haberse quedado en la sombra de una ruptura tan mediática y dolorosa, salir ahí fuera a comerse el mundo. Eso conecta con todos nosotros. Nos recuerda que, por muy duro que sea el golpe, siempre tienes la opción de levantarte, ponerte tus mejores galas, o tu mejor outfit de deporte en la Ballet School 2.4, y decir, aquí estoy yo. Esa determinación que vemos en su mirada en las últimas historias no se finge, eso sale de las entrañas, de las ganas de demostrarse a sí misma de qué pasta está hecha. La noche del 17 promete ser de esas que se comentan durante meses en la prensa rosa italiana. Se rumorea entre bambalinas que podría haber más sorpresas esa noche, quizás el anuncio de una residencia fija en el club o nuevas colaboraciones que aún no ha desvelado. ¿Se imaginan que pinche un tema con alguna indirecta musical? Sería el colofón final para que las redes exploten. Pero bromas aparte, lo que está cristalino es que Sara Bloom ha cogido las riendas de su propia narrativa. Ya no es la acompañante en la alfombra roja de nadie, ahora es ella quien pone la banda sonora a la película de su vida. Quiero saber qué pensáis vosotros, mi gente. ¿Creéis que este es el inicio de una carrera internacional sólida como DJ, o es una fase de catarsis personal? ¿Os gustaría ver un reencuentro en la pista de baile, o preferís verla brillar sola en la cabina? Dejadme vuestras teorías más locas en los comentarios, porque os leo a todos y sabéis que me encanta debatir con vosotros. Esto no ha hecho más que empezar, familia, y nosotros estaremos aquí para contarlo todo, detalle a detalle.